En muchos países, los adultos a menudo usan frases como «ten cuidado» o «la semilla crecerá en un árbol dentro de ti» para asustar a los niños sobre las consecuencias de comer descuidadamente. Sin embargo, aunque muchas personas piensan que un árbol creciendo dentro del cuerpo es algo que nunca podría suceder, el campo médico ha registrado algunos casos relacionados con este tema. Un hombre, sospechando que tenía un tumor, fue al hospital para un chequeo y los médicos compartían el mismo pensamiento. Sin embargo, cuando miraron los resultados de la radiografía, se sorprendieron increíblemente al ver la imagen de un árbol. ¿Qué sucedió exactamente y cómo explicó el campo médico este extraño fenómeno? Ahora exploremos 4 casos de árboles creciendo dentro del cuerpo humano que sorprendieron a la opinión pública. Pero primero, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los videos más interesantes. El primer caso especial que queremos mencionar es el de Ron Sweden, un maestro jubilado. Ron Sweden, que vivía en Massachusetts, había estado enfermo y luchando contra una enfermedad respiratoria durante meses. Sin embargo, después de un largo periodo de tratamiento, la condición de Ron Sweden empeoró. Tosía con más frecuencia y también se sentía más agotado que antes. Debido a esto, un día, Ron Sweden fue llevado al hospital por su familia. Dada su historia de fumar y su larga ocupación, se consideró la posibilidad de cáncer de pulmón. Los médicos realizaron las pruebas pertinentes para determinar la causa exacta, pero afortunadamente, los resultados fueron negativos para el cáncer. Sin embargo, cuando observaron detenidamente las imágenes de la radiografía, los médicos notaron una anomalía en el pulmón del paciente. Aunque fue una suerte que no tuviera cáncer, necesitaban identificar qué era. Cuando el médico insertó un dispositivo médico de unos 60 centímetros de largo en la tráquea de Ron Sweden, descubrió un objeto extraño. Su imagen fue transmitida desde una pequeña cámara adjunta al dispositivo a una pantalla de 27 pulgadas que el médico usó para navegar a través de la tráquea. Cuando el médico examinó el objeto más de cerca, se sorprendió mucho al darse cuenta de que no era un tumor sino un brote. Ron Sweden y su familia se quedaron en shock cuando el médico les informó de la situación. El proceso de extracción del objeto extraño del pulmón de Ron Sweden se llevó a cabo de manera rápida y exitosa después de que el brote de aproximadamente 3 centímetros de largo fue removido de las vías respiratorias. Este momento especial fue capturado por el equipo médico con equipos especializados para el almacenamiento de registros médicos y fines de formación profesional. El objeto extraño que los médicos recuperaron era un guisante que estaba germinando. Se sorprendieron mucho de que pudiera crecer en un entorno tan único. Cuando el caso se hizo público, muchas personas se asombraron y plantearon preguntas como si el brote continuara creciendo, ¿en qué se convertiría? El cirujano a cargo de la operación también admitió sinceramente que no podía predecir esto porque, en realidad, el guisante se veía muy fresco y normal cuando fue removido, tal como los guisantes que crecen en la tierra. Sin embargo, según el médico, eso no le importaba. Como cirujano, consideró este hallazgo una sorpresa bienvenida en comparación con lo que pensó inicialmente. La razón por la cual el médico tenía esa opinión era que el equipo médico inicialmente sospechaba que el paciente podría tener un tumor. Por lo tanto, el hecho de que solo fuera un guisante fue claramente una bendición para el paciente. Durante 18 meses, Ron Sweden tuvo que depender de un tanque de oxígeno para apoyar su respiración debido a una enfermedad pulmonar. Por lo tanto, el médico estaba muy feliz de que el problema finalmente se resolviera parcialmente. En cuanto a la pregunta de por qué el cuerpo de Ron Sweden no expulsó el guisante, el médico explicó que el guisante era lo suficientemente pequeño para entrar, pero demasiado grande para salir. La razón es que, con el tiempo, el guisante dentro del cuerpo de Ron Sweden se cubrió con una capa blanca que se asemejaba al glaseado de un pastel de cumpleaños y su tamaño aumentó gradualmente, haciendo casi imposible que fuera expulsado. Los primeros síntomas fueron presión arterial baja, deshidratación, pérdida de apetito y problemas pulmonares. Más tarde, apareció una tos prolongada, lo que hizo que el paciente fuera más consciente de sus problemas de salud. La cirugía de Ron Sweden fue un éxito y fue dado de alta poco tiempo después de recuperar su salud.
Al regresar a su vida diaria, Ron Sveden continuó participando en actividades en la iglesia y se reunía con amigos para almorzar. Incluso dio la bienvenida a un grupo de coro de la India en su casa. Ron Sveden aún llevaba un tanque de oxígeno durante las visitas a su hijo y 2 nietas en Syracuse, Nueva York, pero su salud había mejorado significativamente. En una entrevista con los medios, Ron Sveden expresó su gratitud a los médicos y compartió que sentía como si le hubieran dado una nueva vida. Según Ron Sveden, los tubos de plástico azul conectados a la bomba de oxígeno, las tarjetas de recuperación y las cajas de guisantes enviadas por amigos durante su recuperación le servían como recordatorios constantes de esa inusual hospitalización. Especialmente durante la entrevista, Ron Sveden compartió humorísticamente que una de sus primeras comidas en el hospital después de la cirugía para extraer el objeto extraño fue sopa de guisantes. Se rió y se la comió. La esposa de Ron Sveden dijo que al principio estaba muy confundida cuando el médico le informó sobre el guisante que había germinado en el pulmón de su esposo. Sin embargo, se convirtió en un recuerdo inolvidable para su familia. Además, la esposa de Ron Sveden mencionó que amigos y vecinos vinieron a celebrar después de que su esposo regresara a casa. Le regalaron guisantes e incluso guisantes enlatados, lo que hizo que el ambiente fuera mucho más alegre. Según los informes de los medios locales, los médicos especularon que Ron Sveden había tragado el guisante aproximadamente 2 meses antes de su hospitalización y que se había desviado del esófago. Después de eso, creció normalmente en su pulmón debido a las condiciones cálidas y húmedas de allí. El siguiente caso de un árbol creciendo dentro del cuerpo humano que queremos mencionar es el de Artyom Sidorkin. Algunos incluso dijeron que el caso de Ron Sveden no era nada comparado con la experiencia de este hombre ruso. Según los informes, Artyom Sidorkin, de 28 años, residente de Izhevsk, Rusia, fue descubierto con una semilla de pino que había germinado y crecido en un árbol dentro de su cuerpo. En una entrevista con medios internacionales, Artyom Sidorkin dijo que a menudo sentía dolor en el pecho y tosía con frecuencia. Tanto él como los médicos inicialmente diagnosticaron que tenía cáncer. Sin embargo, cuando se realizaron radiografías y pruebas, los médicos descubrieron una verdad increíblemente sorprendente. Encontraron que un árbol estaba creciendo dentro del pulmón de Artyom Sidorkin. Los médicos revelaron que el brote estaba creciendo en el lóbulo inferior del pulmón derecho de Sidorkin, y se cree que su tasa de crecimiento era ligeramente más lenta que en un entorno natural. El caso de Sidorkin se considera el primer caso reportado de un árbol creciendo a un tamaño tan significativo dentro del cuerpo humano. Según Sidorkin, sentía el dolor tan intensamente que apenas podía soportarlo. Sin embargo, algún tiempo antes de eso no sentía nada inusual dentro de él. Al principio, los médicos estaban desconcertados sobre cómo el árbol podía crecer allí, pero luego sugirieron que Sidorkin podría haber inhalado una semilla de pino en algún momento. Después de eso, la semilla germinó y comenzó a crecer dentro de su pulmón. Esto se consideró la explicación más plausible, ya que es la única forma en que un árbol podría empezar a crecer dentro del cuerpo humano. Otra posibilidad que se propuso fue que el brote había sido implantado en el pulmón de Sidorkin durante un procedimiento médico. Sin embargo, esta posibilidad se consideró menos probable, ya que no había registros médicos de que él se hubiera sometido a un procedimiento de ese tipo. La vez que Sidorkin fue al hospital por dolor en el pecho y tos fue su primera visita allí. Antes de eso, nunca se había sometido a ninguna cirugía. Según algunos expertos, una vez que la semilla estaba dentro del pulmón de Sidorkin, podía comenzar a crecer si encontraba las condiciones adecuadas. El pulmón es un ambiente cálido y húmedo, ideal para que una semilla germine. El árbol también podría extraer nutrientes de él. A medida que el árbol crecía, comenzaba a impactar el entorno circundante, haciendo que Sidorkin experimentara síntomas que claramente sentía. Según lo que el médico dijo en una entrevista después de la cirugía, inicialmente realizó una radiografía y encontró algo que parecía un tumor. Había encontrado cientos de casos similares antes, así que planeó proceder con la cirugía. Sin embargo, después de revisar cuidadosamente los resultados de la radiografía y las pruebas, el médico descubrió un pino de 5 centímetros de largo. Los médicos luego removieron el árbol durante la cirugía. Los médicos extrajeron el árbol con cuidado para evitar dañar el pulmón. Afortunadamente, la cirugía fue muy exitosa.
El cirujano jefe responsable de la operación de Sidorkin dijo que estaba muy sorprendido porque nunca había encontrado un caso como ese antes. Aunque hubo algo de presión antes de la cirugía, al final estaba muy feliz de haber ayudado al paciente a resolver su problema de salud. Después de la cirugía, Sidorkin pasó un tiempo recuperándose y posteriormente vivió una vida normal sin problemas respiratorios. El caso de Artyom Sidorkin fue considerado notable por muchos expertos. Sirve como un recordatorio de que el cuerpo humano es capaz de cosas extraordinarias y que todavía hay mucho que no sabemos sobre la medicina. Además, el caso de Sidorkin también es un recordatorio de que debemos tener cuidado con lo que inhalamos accidentalmente. Los medios de comunicación informaron ampliamente sobre lo que le sucedió a Sidorkin y la noticia atrajo rápidamente una atención pública significativa. Médicos de muchos países expresaron curiosidad y se contactaron con el hospital en Rusia para pedir más información. Además, el caso de Sidorkin también atrajo el interés de los científicos. Intentaron entender cómo el árbol logró crecer dentro del pulmón del hombre. Los científicos también querían saber más sobre el impacto del árbol en la salud de Sidorkin, aunque su caso no es el único en el que un objeto extraño creció dentro del cuerpo humano, se consideró único. Sidorkin ayudó entusiasmadamente a los médicos y científicos durante su investigación, relatando en detalle sus experiencias y los síntomas inusuales que sentía antes de que los síntomas se hicieran evidentes. El tercer caso especial que queremos mencionar es el caso de un hombre taiwanés que tenía un árbol de guayaba creciendo en su diente. Aunque no recibió suficientes nutrientes para crecer completamente, la semilla de guayaba aún germinó y se desarrolló durante varios días dentro de la boca del hombre del que estamos hablando. Los casos de objetos extraños que crecen dentro del cuerpo humano se consideran raros en la medicina, pero el caso de una semilla germinada en una cavidad dental es realmente único y casi increíble. Según un informe de una revista de salud, a finales del año 2011, un hombre de 36 años que vivía en Taiwán tuvo que buscar ayuda de un dentista debido a un dolor de muelas severo. Los médicos realizaron un examen y se sorprendieron mucho al descubrir un brote creciendo en el hueco del diente del hombre. Entonces, ¿cómo podría un brote crecer dentro de un diente? Este raro caso asombró a muchas personas. Según los informes, el paciente tenía una gran cavidad en su diente, pero debido a una mala higiene bucal durante mucho tiempo, los restos de alimentos se acumularon en ese lugar. Un día, mientras comía una guayaba, una semilla de la fruta quedó atrapada en la cavidad del diente y luego germinó, convirtiéndose en una planta de aproximadamente 1 centímetro de largo. Según la estimación del médico, el joven árbol de guayaba había estado creciendo durante unos 10 días antes de ser retirado de la boca del paciente. Después de extraer el diente superior de la mandíbula del paciente, el médico se sorprendió mucho al descubrir que el brote de guayaba se había arraigado bastante firmemente. El hombre dijo que no sentía el brote creciendo en el hueco de su diente, solo experimentó un dolor de muelas severo, lo que lo llevó a visitar el hospital donde descubrió la verdad. Después de que el caso del hombre taiwanés se hiciera público, muchos internautas expresaron escepticismo, sugiriendo que la foto del brote de guayaba en su diente estaba editada. No creían que algo así pudiera suceder. No fue hasta que el médico tratante del hombre habló que la gente finalmente creyó que el caso del árbol creciendo en su diente era real. Según los expertos, las enfermedades dentales pueden amenazar la salud de órganos importantes en el cuerpo humano. Los datos clínicos muestran que las personas con pulpitis y periodontitis tienen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Los médicos esperan que, a través del caso del hombre taiwanés, las personas presten más atención a la higiene oral para evitar otro caso de un árbol creciendo en un diente. El último caso especial que queremos mencionar es el caso de un médico que descubrió un diente de león creciendo dentro del oído de una niña pequeña. Según los informes, una pareja llevó a su hija de 16 meses a un hospital en Beijing, China, después de notar que lloraba constantemente y mostraba síntomas extraños en su oído. La pareja, que vive en el distrito de Tongzhou, Beijing, compartió que había notado algo extraño que parecía una semilla silvestre que había caído en el oído de su hija unos 4 meses antes. Sin embargo, ninguno de ellos pensó que se tratara de una semilla de planta.
Recientemente, la pareja vio a su hija tocarse el oído con frecuencia, sospechando que algo andaba mal, por lo que decidieron llevarla al hospital para un chequeo. Después de recopilar algo de información, los médicos realizaron un examen detallado y descubrieron una flor de diente de león creciendo dentro del conducto auditivo de la paciente. Se encontró que el diente de león había echado raíces y se había adherido a las paredes del conducto auditivo, causando que la paciente sintiera picazón e incomodidad. Se inició una discusión para una rápida extracción quirúrgica. Debido a que la paciente era todavía muy joven, los médicos necesitaban considerar muchos factores y proceder con precaución. El jefe del departamento de otorrinolaringología del Hospital Infantil de Beijing participó personalmente en la cirugía para retirar el diente de león del oído de la paciente. En una entrevista con Shanghai Daily, el médico compartió que las raíces del diente de león se habían adherido firmemente al conducto auditivo y eran muy difíciles de remover. Aunque era pequeño en tamaño, tomó alrededor de 10 minutos extraerlo del oído. Todo salió exitosamente y la familia expresó su gratitud al equipo médico que participó en el tratamiento de su hija. Después de que la noticia del caso de la niña de 16 meses se hiciera pública, muchas personas expresaron su sorpresa y curiosidad. Algunos se preguntaban qué tan grande podría haber crecido el diente de león si no se hubiera descubierto. Además, algunos sugirieron que los investigadores necesitan aprender más sobre lo que el cuerpo humano es capaz de hacer. Claramente, se han registrado casos en todo el mundo de plantas creciendo en entornos que parecen imposibles. Actualmente, quedan muchas preguntas sobre cómo un brote podría crecer dentro del cuerpo humano y si el cuerpo humano está evolucionando. ¿Qué piensas tú? No dudes en dejar un comentario. Gracias por ver hasta el final. No olvides presionar los botones de me gusta y suscribirse para seguir descubriendo información interesante en nuestro canal. Nos vemos en los próximos videos.